¿Está grabando? Espera. Grabando. ¿La grita? Pues es muy curioso porque es un tren que responde al nombre de TER, que es el acrónimo de Tren Español Rápido, y por lo visto pues se construyeron en España en el año 1964 y durante 30 años estuvieron en activo en Renfe, ¿no? Y a partir del año 94 fueron retirados. Creo que este tren estuvo en el taller de Renfe de Málaga, de Los Prados, y entonces se le quitó el amianto para que pudiese ser acondicionado como vagón restaurante. Y es un poco paradójico porque San Pedro Alcántara o el término municipal de Marbella, esta zona, es una zona donde no llega el tren, que es algo incomprensible para mucha gente cuando lo visita por primera vez, pero sin embargo vienes aquí a Guadalmina, en medio del término municipal, y resulta que te encuentras unas vías y te encuentras dos vagones ahí, por lo tanto resulta un tanto paradójico. Marbella es una ciudad, era un pueblo entonces, donde la caña de azúcar fue uno de los productos agrícolas más importantes en su economía durante mucho tiempo, desde la época, vamos a llamar medieval, desde que se tienen documentación así en los archivos, ¿verdad? Aparece en los documentos que se tienen en los archivos municipales e históricos, aparece ya desde el siglo XVII, finales del XVII, como cortijo he dicho de la Inquisición, hasta el siglo primero del XIX o finales del XVIII, donde aparece un señor que creo que es belga, era belga de origen, que se llamaba Enrique Grivegné, y lo tuvo explotando durante bastantes años. El Hotel Don Miguel pertenece a un contexto en el desarrollo turístico de lo que eran los grandes hoteles. Como sabéis, Marbella tiene dos vertientes en lo que es su oferta hotelera, su oferta turística, ¿no? La vertiente de los grandes hoteles y la vertiente del turismo residencial. Esta oferta luego se va complementando y le van añadiendo usos, nuevos usos para atender precisamente a esos clientes que llegan, ¿no? Es un hotel que ofrece un producto distinto, un producto turístico distinto al resto de los hoteles de la zona litoral, y de alguna forma venía a cubrir un segmento nuevo en esa oferta hotelera. Según cuentan las crónicas de Marbella de la época, este hombre, que era muy codicioso, pretendió ir más allá de todo lo que hacía y empezó a comprar lindes alrededor de esto y en otros lugares de Marbella, y luego a pagar muy poco a los obreros que tenía en todas las cosas que hacía. Sus deudas al final acabaron arruinándolo. Paró la producción de azúcar y entonces lo puso en venta, hasta que lo adquirió una familia marbellera de origen, que es la familia Álvarez. Mateo Álvarez fue el que se dedicó a volver a explotar el trapiche. Empezaron a surgir otros trapiches en San Pedro de Alcántara, lo que hoy es San Pedro de Alcántara, entonces la colonia, cerca de Guadalmina. Estamos hablando de que aproximadamente año 99, año 2000 es cuando este tren viene aquí, a Guadalmina. Y por supuesto muy posterior a lo que es el campo de golf. El campo de golf de Guadalmina
es de los primeros de la Costa del Sol, está hecho a finales de los años 50, así que es muy posterior. La concesión administrativa era de esta parcela que tiene 2.450 metros cuadrados y los señores de la mercantil pues pretendían hacer ahí un vagón-restaurante porque por lo visto ya en otras zonas de España o en Madrid había también un vagón-restaurante con mucho éxito y ellos creían que podían hacer algo parecido en Guadalmina, en San Pedro de Alcántara. Tiene un impacto visual muchísimo mayor que, por ejemplo, el que puede tener cualquier hotel en la zona litoral. Más allá del impacto visual, también hay que tener en cuenta que se construye un hotel de 200 habitaciones, pero en una parcela que tiene más de 80.000 metros cuadrados. Pero entonces el impacto, obviamente, el impacto visual sobre todo fue muy importante. Fue importante porque se sitúa justo delante del telón de fondo que tiene el término municipal de Marbella. Al no tener hijos, se le ocurrió la idea a este señor, Mateo Álvarez se llama, de donarlo al Ayuntamiento de Marbella con una cláusula en la que ponía como condición que fuese destinado, lo que había del trapiche, de la forma que fuera, a una residencia de ancianos. Marbella empieza en la dinámica turística y la dinámica turística lo que quería era especular todo lo posible. No era una cosa económicamente rentable porque además tenía la cláusula de la residencia de ancianos. Se fue dejando esto así, pues estancado, como lo veis, hasta llegar al estado ruinoso en que hoy se le ve, y abandonado totalmente hasta que los herederos decidieron mover esto. Y estuvieron en conversaciones con el ayuntamiento, en concreto con la alcaldesa. En la época de Gil esto no tuvo un parón total, estaba ahí el testamento, pero Gil ni se acordó del trapiche, para nada. Los amigos de los ferrocarriles y de los trenes pues consideran como una especie de locura, ¿no? Tener aquí en San Pedro de Alcántara este TER 9307, creo que solo quedan un par de ellos en España cuidados y que estén restaurados. Bueno, pues se podía restaurar, ¿por qué no? Ocurre que ese hotel, en la época de la crisis, pues ya no puede ofrecer precios tan bajos a su clientela y acaba quebrando. La situación actual es que lo compra finalmente el grupo Magma Hoteles, es un grupo de capital libio que promete al Ayuntamiento de Marbella restaurar el hotel y efectivamente lo primero que hace, como podéis ver, es paga los salarios que se les debían a los trabajadores, limpia la parcela, como veis, y la valla. Ha puesto una valla exterior para impedir un poco los saqueos y problemas. Es un problema, ¿cómo llamarlo? Es un problema casi político. Es decir, es un problema en el cual las administraciones, como son de diferentes siglas, por decirlo así, también no se ponen de acuerdo. Y aparte, como siempre, el fondo económico, que es el único importante, por desgracia, en la vida. Se daban permisos para construir en sitios donde no se podía construir, donde se saltaba a la torera la legislación urbanística vigente y donde se hizo muchísimo dinero, y al albur de ese dinero pues también se permitieron ciertas cosas que a lo mejor en un periodo normal pues no se hubiese permitido, ¿no? Ahí está todavía el debate, que está abierto, ese debate no está cerrado. Es un debate entre si se deja como está o se hace la residencia y entonces se aprovecha lo que es el terreno y lo que es el lugar para la residencia. El pueblo incluso también está dividido, porque claro, todo el mundo no es historiador. Los datos nos están diciendo que aquí a Marbella, en el año 2014, tuvimos unas casi 2,5 millones de pernoctaciones. Estamos hablando de 2,5 millones de personas que visitaron la ciudad de Marbella para dormir. Aparte de las que tienen su propia casa y demás, estamos hablando para dormir en un hotel. 2,5 millones de personas es mucha, teniendo en cuenta que Marbella tiene 150.000 habitantes. La verdad es que, como decir, si me preguntas cuál va a ser al final la finalidad del trapiche, de verdad que eso es como preguntarme el número que va a ganar los ciegos esta noche o mañana. El Hotel Don Miguel es precisamente un elemento fundamental en este tema. A medida que se vaya superando la crisis, el producto que ha vendido hasta ahora, o las modificaciones que pueda hacer,
va a suponer dar un servicio justamente a toda esa enorme corriente de turistas que nos visitan año tras año, que insisto, no mengua, sino que va aumentando cada vez más.